Fernando García Díaz. Ahora estoy jubilado, soy abogado y he hecho clases en la universidad durante 40 y tantos años. En la actualidad hago solamente un ramo que tiene que ver con protección jurídica del patrimonio cultural en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Conocí a Alberto Gamboa, el Gato, en circunstancias muy trágicas. Estábamos los dos presos en el estadio. Durante los primeros meses de la dictadura yo caí el mismo 11, el Gato entiendo que cayó unos días después, y en un momento nos ordenaron por orden alfabético de los apellidos. Y García Gamboa, me tocó estar junto a él en una fila y él tenía un bolso de mano en que tenía algo de su ropa que era muy particular y yo tenía uno igual que me había comprado en Punta Arenas. Entonces le pregunté a él y me dijo, sí, también me lo compré en Punta Arenas. Ahí nos pusimos a conversar y después conversamos durante toda mi estadía detenido, porque yo salí un poco antes que él. Bueno, el Gato Gamboa era un personaje, todo el mundo lo reconocía, era amable, era una persona simpática, dispuesta a entregar información, a contar por lo menos lo que yo conversé con él, de cómo funcionaba el diario, de los titulares que él hacía, de el consultorio sentimental, que era una de las cosas más jocosas que tenía el diario El Clarín, y también de algunas cosas políticas de la época. Era una persona entretenida. Yo de hecho hice con él el viaje desde Valparaíso a Antofagasta, en las bodegas de un barco de carga. Íbamos 500, 600 presos encerrados y ahí yo pasé buena parte del tiempo encerrado, o sea, estábamos todos juntos, pero en el grupo, con él y un par de personas más jugando a las cartas. El viaje, a ver, el miedo, por lo menos en mi caso, existió desde el momento mismo en que me detuvieron. Yo fui detenido y primero enviado al blindado número 2, un regimiento que había en Santa Rosa al llegar a Avenida Mata. Después fui al Estadio Chile, de ahí al Estadio Nacional, y en el Estadio Nacional me topé con el Gato. El viaje en particular fue... A ver, no teníamos la presión de la tortura inmediata ni del interrogatorio. Nadie nos iba a ir a interrogar a las bodegas ahí cuando había que bajar además 8 o 9 metros por escaleras de barco con movimiento y todo eso. Pero no teníamos claro a dónde íbamos. Existía el miedo de que nos tiraran al mar, que era una posibilidad. Después de todo, se sabe que a otros los tiraron con posterioridad. Fue un viaje poco agradable. Piensen ustedes además lo que es un viaje con 500 personas sin baño, con unos tambores al lado de donde estábamos y sin tener donde dormir, en fin, una cosa muy desagradable. Los momentos quizás más gratos, bueno, era cuando estábamos en un grupo conversando y cuando salíamos a cubierta y lográbamos ver el sol. A ver, al lado mío no, pero en Chacabuco, en donde estuvimos presos, a la semana o algo así hubo distintos grupos. Yo estuve en el grupo de teatro, el Gato estaba en un grupo de periodistas y instalaron un diario mural que, como estaba en un árbol colgado, se llamaba Diario Arboral, no estaba en un muro, y en el que se publicaban noticias de lo que estaba pasando ahí en Chacabuco y lo que lograba filtrarse desde fuera, porque no teníamos acceso ni a la prensa y también lo que se podía poner, porque había muchas cosas que obviamente no se podían poner. Los presos, en alguna parte había una máquina de escribir que nos facilitaron
y se publicaban, como les digo, ahí en este diario arboral que había en el campo de concentración de Chacabuco. De ese diario no recuerdo algunas noticias cuando se iba a dar, por ejemplo, yo les contaba que yo estuve en el grupo de teatro y cuando se iba a dar la obra que habíamos preparado o cuando iba a haber un show, en Chacabuco había show que organizábamos los mismos presos para pasar el rato y para divertirnos y muchos para olvidar a la familia, los hijos, las esposas, las tragedias que estaban ocurriendo en el país. Era imposible, pero para no pasar todo el día tomando caldo de cabeza, le llamaban al estar todo el día pensando en qué va a pasar conmigo, qué estará pasando con mi mujer, tendrán que comer, no habrán detenido a mis hijos, en fin. Había distintos grupos y distintas actividades. Había un coro que lo dirigía un amigo que le decíamos Bocina y que está entre los detenidos desaparecidos hoy día. Había 2 grupos de teatro. Había un taller, te digo, de periodismo donde había periodistas que escribían. Había clase. Había algunos profesores que hacían distintos tipos de clases, entre esos estaba Mario Césped, que era un profesor de historia de la Universidad de Chile, que tenía un programa en televisión, por lo que era muy conocido. Había un equipo médico, había un equipo de abogados, que por supuesto era lo más inservible que había de todo eso. En esas condiciones los abogados no tenían mucho que hacer. Yo no estaba ni cerca de estudiar el derecho en ese minuto. Con el gato, me encontré un par de veces en la calle con él. Estuvimos conversando algunos minutos, me contó un poco lo que estaba haciendo en ese momento, pero no mantuve una relación regular. De hecho, yo tenía en ese minuto, cuando estuve preso con él, 19 años y el gato debe haber tenido 40 y tantos, 50, por ahí, el 73. Entonces también había una diferencia de edad que era significativa. La experiencia, a ver, en el Estadio Nacional estábamos presos en las escotillas. Salíamos en el día a las galerías y en la noche dormíamos en las escotillas. En una de esas oportunidades, porque nos organizaron por varios distintos criterios, y al final nos organizaron por apellidos, por orden alfabético de los apellidos. Ahí estuve con el gato varias semanas. Compartí con él bastante. De hecho, a esas alturas ya nos estaba llegando comida de los familiares y a mí, mi madre me llevó comida todos los días salvo uno, que no pudo ir, desde que supo que estaba en el estadio. Yo estuve desaparecido 9 o 10 días para mi familia y cuando supieron que estaba en el Estadio Nacional me empezaron a llevar comida. Al gato le llevaban comida también, pero más a lo lejos, porque tenía que preocuparse de su señora, sus hijos, qué sé yo. Y una de las cosas que hacía regularmente era compartir con él parte de lo que me llegaba. No recuerdo bien si eran nueces o pasas o algo de eso, que el gato se comía casi todas las mías. A mí me mandaban mucho más comida de la que yo podría haberme comido en el día, así que no había problema en eso. En Chacabuco recuerdo en algún momento haber estado con él y con otro periodista, Manuel Caviese,
en que estuvimos conversando largamente de lo que había acontecido en Chile previo al golpe. El Gato era un hombre que dirigía el Clarín, que era un diario que apoyaba al gobierno de la Unidad Popular. Y Manuel Cabiese era director, el Gato era director del Clarín y Manuel era director de una revista del MIR, que era Punto Final. Entonces estábamos entre pura gente de izquierda ahí y podíamos conversar con alguna confianza. O sea, frase, estamos hablando de hace 50 años. Yo destacaría del Gato la buena relación que tenía con todo el mundo, el respeto con que se le veía a él. O sea, como les digo, era un personaje conocido, todo el mundo lo miraba con admiración, con respeto. Era una gran persona. Todos en algún momento en la prisión teníamos instancias o momentos de soledad, y el Gato indudablemente también, aunque yo no recuerdo en particular algo. Yo lo que sí recuerdo de él es la entrega que él tiene con el resto de las personas. Él se esfuerza por hacer llevadera la prisión. Es una persona que está dando ánimo, que está haciendo chistes, que está contando sus historias del diario El Clarín, en donde había muchos momentos de jocoso. Él mismo nos contaba cómo confeccionaban los titulares del diario, que eran de las cosas más llamativas en ese momento. Con quién más lo hacía. La mayoría de los títulos eran de él, pero había momentos en que llegaba otro y venía con una buena idea y él no tenía ningún inconveniente en que fuera otro el que ponía eso. Como les digo, la solidaridad de él con el resto, que se traducía básicamente en entregarnos momentos agradables, momentos de distensión, cuando estábamos en condiciones en que eso era muy necesario. ¿Cómo eran las despedidas? Yo tuve una experiencia muy rara en eso, porque la lista de los que salíamos detenidos al día siguiente fue leída en la noche y yo no escuché mi nombre. Entonces no supe que me iba. Y al día siguiente, en la mañana, cuando nos llaman, aparezco en el segundo lugar, creo, o en el primero de la lista, no me acuerdo. Entonces las posibilidades de despedirme no fueron de nadie. Salvo juntar las cosas que tenía, algo de ropa, seguramente algún libro que me habían mandado y no mucho más tampoco. Pero al tiro a hacer fila y a ponernos ahí esperando que nos viniera a buscar el vehículo militar. Yo lo escribí hace poco en un artículo que me publicaron en algunos medios digitales. Para mí el horror que me tocó conocer dejó marcas en mi salud que se han traducido en problemas de estrés postraumático. Yo tuve a los 40 años del golpe, fui a Chacabuco pensando en que iba a cerrar un círculo. A la semana siguiente tuve un episodio de amnesia temporal. Estuve 10 horas sin saber quién era. Ingresé a la clínica por un presunto derrame cerebral. He tenido tratamiento psiquiátrico por colitis ulcerosa, producto de esta pasada y del tiempo y la tortura y todo eso. Y yo no fui ni el más torturado ni el que lo pasó peor, ¿eh?
Hay gente que claramente lo pasó peor, pero no ha sido fácil llevar todo esto y, como digo yo en alguna parte por ahí, el horror deja huellas y las huellas no son agradables. Yo de hecho me fui, este cincuentenario no lo pasé en Chile. Mis hijas hace 3 o 4 meses me dijeron: papá, la última vez que fue una cosa así en que todo el país estaba funcionando en relación con esto, tú tuviste este problema y hace 4 años tuviste un problema del corazón, así que aquí tienes pasaje, ándate por 10 días fuera del país. Es difícil. Es difícil. Mira, yo creo que primero el trabajo de periodismo de El Gato hay que evaluarlo en el contexto nacional en que en esa época estaba el país. Hay probablemente algunas cosas que hoy día serían absolutamente inaceptables. El Clarín era un diario altamente homofóbico. Pero es que no era solo el Clarín, era el país el homofóbico. Entonces el diario estaba en ese contexto. Por otro lado, yo creo que tenía 2 características el periodismo del Gato. Una, que podía llegar a mucha gente. Era un periodismo para todo el mundo. En segundo lugar, diría yo que podía publicar noticias, o sea, el periodismo no era solo farándula, no era solo, sino que había también algún tipo de información política, información relevante respecto del país. No era un periodismo de profundidad, no había un gran análisis, pero sí había información y, como digo, con la capacidad de llegar a amplios sectores de la población. El Clarín debe haber sido uno de los diarios más leídos, si no el más leído en ese momento. Como marcado no, pero Alberto es una de las personas que yo recuerdo con claridad de mi estadía preso. En los 4 meses y algo debo haber conocido a 50 personas o a más, y debo haber hablado con otras tantas. Y El Gato es uno de aquellos a los que recuerdo con especial afecto y recuerdo además con mucha claridad. Entre otras porque yo era un joven y él un hombre mayor que me dio la posibilidad de conversar con él y de hablar sobre distintos temas. Decía que, en mi opinión, Alberto Gamboa era un gran comunicador. Era un gran comunicador a través de su profesión como periodista, pero también era un gran comunicador en lo personal. Cuando uno hablaba con él, se encontraba con alguien dispuesto a conversar. Bueno, allá en Chacabuco todos teníamos tiempo, pero él siempre tuvo tiempo para hablar, para compartir, para jugar con él. Yo me vine, ya lo dije, en el barco jugando al naipe con él bastantes horas y siempre estaba ahí conversando, contando anécdotas, contando historias. No lo recuerdo en particular, pero en general El Gato era alguien que estaba dándole ánimo a todo el mundo. O sea, era alguien que en las circunstancias en que estábamos ayudaba a levantar el ánimo, a subir la moral. Desde esa perspectiva yo diría que probablemente más de una oportunidad a mí o a los que estábamos ahí nos dio ánimo, nos hizo recordar que había posibilidades de salir adelante.